Sí, hermana, muchas gracias. Vamos a tener nuestro tiempo de meditación, hermano. Les invito a que podamos abrir nuestra Biblia, primeramente en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12, vamos a leer los versículos 10 y 14. El día de hoy vamos a ver la oración que está en el Salmo 51, que es la oración de arrepentimiento de David. Pero pues le titulamos David ora tras la catástrofe, porque en los capítulos 11 y 12 del segundo libro de Samuel encontramos la historia que pues ya todos conocemos acerca de David, que estaba un día mirando por el palacio, ve a Betsabé, tiene relaciones sexuales con ella y después hace todo lo posible porque su esposo Urías muera al frente de la batalla, porque deja embarazada a Betsabé, ¿no? Y entonces de alguna manera tiene que deshacerse de Urías para tomar a Betsabé como su esposa ahora. Y después de eso viene el profeta Natán y le cuenta una parábola al respecto de un hombre que se robó las ovejas de otro, y entonces David, muy furioso y todo, hace referencia de que a ese hombre merece la muerte, y entonces el profeta Natán le dice, pues ese hombre eres tú, es lo que tú le hiciste a Urías, ¿no? Y aquí en el capítulo 12 del segundo libro de Samuel, en los versículos 10 al 14, vienen las consecuencias después de lo que sucede con David, ¿no? Lo que le dice el profeta Natán. Y vamos a leer lo que dice estos versículos. Dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías el Eteo para que fuera tu mujer. Así ha dicho el Señor, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti, tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol, porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor. Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Bueno, aquí es una versión un poquito más sencilla, en la que leímos, pero ustedes pudieron seguirlo con su vista dentro de su Biblia. Y luego de que el profeta Natán le dice a David estas palabras, David entonces se encierra para escribir la oración que tenemos nosotros en el capítulo 51 de los Salmos. Esta es la oración que después de todo este acontecimiento y esta historia que todos conocemos, David eleva, y esa es la situación, ¿no? Y podemos dividir esta oración en tres partes. Ahora quiero que tengamos la Biblia abierta ahí en el Salmo 51, para que veamos cómo esta oración podemos dividirla de muchas formas, pero hay tres partes principales en las que podemos ver. La parte número uno son tres clamores, tres tipos de clamor que eleva aquí David hacia Dios, o sea, clamores, gritos desesperados, unos gritos que la palabra clamor en el hebreo es mandar a llamar a toda la gente de la plaza para que escuche, ¿no? Entonces aquí David está desgañotándose a grito pelado, está orando ante Dios, lo deja por escrito, y los tres clamores que hace David son los siguientes. Del versículo 1 al 3 podemos ver que clama su conciencia y su convicción de que ha pecado. El clamor de conciencia y convicción de pecado. En los versículos 4 al 8 vemos que hay un clamor de la confesión del pecado y que le pide clemencia, misericordia, compasión a Dios. Y de los versículos 9 al 19, David está clamando por limpieza y por renovar su comunión con Dios. Entonces vamos a ver el primer clamor de David, el clamor de la conciencia y la convicción del pecado. Versículos 1 al 3, los vamos leyendo. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Entonces, ¿qué podemos ver aquí en estos primeros tres versículos en esta oración de David? Recuerden que todas estas oraciones nos enseñan a nosotros mejor cómo orar, cómo llevar nuestras oraciones al Señor. Ya hemos visto la de Moisés, ya hemos visto la de Ana, el día de hoy estamos con la de Job, ahora estamos con la oración de David. Y en estos primeros tres versículos lo que podemos ver es que David le da diferentes nombres a su pecado. Utiliza palabras como rebeliones o transgresiones. Y estas palabras tienen que ver con traspasar límites.
Todos entendemos que cuando traspasamos un límite hay una consecuencia. El enchufe dice, no introduzca objetos de metal aquí, y si lo haces, te vas a electrocutar. No traspase esta malla, está electrificada, te puede pasar algo, ¿no? O tiene alambre de púas. O no te metas a propiedad privada, te pueden llevar a la cárcel por invasión de la propiedad, o puedes tener ahí algún altercado. Cuando sobrepasamos límites, vienen consecuencias a nuestra vida, no porque Dios sea malo o porque sea un castigo de parte de Dios, sino simple y sencillamente que los límites precisamente nos dicen hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no podemos llegar. Y en el momento en el que lo hacemos, pues pueden ocurrir cosas que nos lastimen, que nos dañen. Y es lo que está viendo aquí David. Por eso, entre las varias palabras que utiliza para describir su pecado, se refiere a ellos como rebeliones o como transgresiones. Y lo que nos hace pensar esta primera aseveración es qué límites nosotros traspasamos y qué nombres le ponemos hacia nuestro pecado, porque si nos damos cuenta, más adelante viene otros nombres que David le pone al pecado, le llama también iniquidad, le dice también maldad, que son cosas que son completamente malas. Una iniquidad o una maldad, la raíz etimológica, o sea, el significado de la palabra es que no tienen excusa esas acciones. Esas acciones no tienen excusa de haberse cometido, no hay como una disculpa por dónde maquillar el asunto. Entonces David reconoce que rebasó límites que no debió de haber rebasado y que cometió cosas que no tienen perdón en ese momento, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en cómo nombramos a nuestro propio pecado, es curioso como a veces decimos, ay, fue un desliz, fue un errorcito, ¿no? Fue un gustito nada más. Ay, no exageres, no es para tanto. Pues sí, me pasé, pero nada más insulté tantito, ¿no? Me desesperé un poco, me sacaron de mis casillas. Todos somos seres humanos, la carne es débil, hasta la Biblia usamos para justificarnos. La carne es débil, dice la palabra del Señor, aleluya, amén. Y nos justificamos de esa manera. Y lo primero que notamos es que David no empieza justificándose. Él al pecado le llama pecado, y es más, le busca diferentes palabras para llamarle al pecado, para dimensionar de qué tamaño son las acciones que él ha cometido. Entonces, cuando pide perdón a Dios, lo hace sin excusarse, ¿no? Dios, es que tú sabes que soy humano, o incluso, ¿no? Como lo llegó a hacer Job, ¿no? Que decía, pedía por sus hijos, por si estos llegaban a cometer algunas cosas, a veces no solamente respecto a nuestros pecados, sino los pecados de nuestros familiares o de nuestros hijos, si es que son papás. Es que está todavía joven, Señor, es inexperto, todavía no sabe las cosas, ¿no? Tú sabes que mi hijo es un polluelo de 40 y tantos años, todavía no sabe lo que hace, ¿no? Entonces vemos cómo en esta situación David empieza sin excusarse. Cometí iniquidad, cometí maldad, cometí transgresiones, rebeliones. Y eso nos invita a que dentro de nuestras oraciones nosotros llamemos a las cosas por su nombre. Delante de Dios no nos podemos excusar, pero hay veces que parece que se nos olvida y encontramos de manera consciente y a veces hasta sin darnos cuenta, le llamamos al pecado de formas que no son, ¿no? Vemos como también otro de los nombres que le da aquí David al pecado, en los idiomas originales es chatá en hebreo, jamartía en griego, y significa errar en el blanco o no llegar a la meta. Eso quiere decir que David reconoce que se ha equivocado en el blanco, ha fallado, ha cometido una equivocación, y no, por mucho que él se esforzara, no puede llegar a completar los requisitos o los parámetros de santidad de Dios. Porque por mucho que nos esforcemos, no podemos nosotros ser perfectos de forma total como Dios lo es, ¿no? Entonces él reconoce que no importan sus buenas intenciones. A veces decimos eso, yo no quería, no era mi intención cometer eso. Y dicen que hay un dicho popular, ¿no? Que dice que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. No se trata de las cosas que tú tengas como intención, yo no quería dañarte, sino de lo que finalmente terminaste haciendo, dañaste. Y si dañaste, entonces hay que pedir perdón. No puede uno excusarse diciendo, es que yo no quería, no era mi intención, no fue a propósito. No, reconozco que te dañé, perdóname. No tengo excusa. No vengo aquí a disculparme y a argumentar y decir por qué debes de perdonarme, sino reconozco que
me equivoqué grandemente, la regué, ¿no? Entonces, la experiencia aquí de David nos deja ver dentro de estos primeros 3 versículos cómo realmente se está arrepintiendo de forma tan profunda que su pecado, podremos decir que le resulta a él mismo repugnante. Detesta lo que ha hecho, odia lo que ha hecho, y podemos incluso intuir que David se está odiando un poquito a sí mismo, ¿no? Está tan mal por las cosas que ha cometido. Su arrepentimiento no es superficial, no es por encimita, ya perdóname para que pase el castigo y ya, después ya sale contento. No, vemos que realmente es profundo. En contraste, nosotros a veces no nos arrepentimos, y no solamente no nos arrepentimos, sino que llegamos a decir, yo lo he dicho y lo volvería a hacer. No nomás no me arrepiento, sino que lo volvería a hacer. Y está muy de moda en el pensamiento de la sociedad hoy día decir que no debes arrepentirte de nada, vive la vida al máximo, tanto lo bueno como lo malo forma parte de la vida, entonces tú no te arrepientas, más vale pedir perdón que pedir permiso, tú hazlo, ¿no? Date, ahora sí, pues tú ve, no tengas límites en esto, ¿no? Y volvemos a decir, yo lo volvería a hacer, porque la vida solamente se vive una vez y hay que disfrutar las experiencias y etcétera. En contraste con esto, la palabra de Dios nos dice, es necesario arrepentirnos. Arrepentimiento quiere decir transformación, metanoia en griego, es una transformación de la mente, y también es metacardio, una transformación del corazón. Mi arrepentimiento transforma mi manera de pensar, transforma mi manera de sentir, y por lo tanto transforma mi manera de actuar. Eso es el arrepentimiento que está mostrando aquí David en este momento, ¿no? Vemos cómo su conciencia lo está llamando, y ahí en el versículo 3 dice, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado siempre está delante de ti, ¿no? Es cierto que no nos podemos dejar guiar por la conciencia humana, la conciencia humana llega a fallar, pero la conciencia la tenemos porque Dios la dio por algo. La conciencia sirve para hacernos sentir cuando nosotros estamos actuando bien o cuando estamos actuando mal. Incluso desde el punto de vista cristiano podemos decir, no es solo tu conciencia, es el Espíritu Santo hablando a tu conciencia, convenciéndote de que has pecado. El Espíritu Santo te convence de pecado. En 1 Corintios 10, después lo pueden checar en casa si gustan anotar, para los que anotan, habla al respecto de cómo no debemos violar nosotros nuestra propia conciencia, cómo no debemos hacer cosas que nos hagan sentir mal. Y en específico Pablo ahí habla de que habrá cristianos para los que en esa época no era malo comer de la carne sacrificada a los ídolos, y para otros sí. Y dice, bueno, la conciencia de Dios se las puso a ustedes para que si no es malo para su conciencia, lo hagan, y si es malo para su conciencia, deténganse, no pueden violar esa conciencia. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que también 1 Timoteo 4:2 nos dice que existen conciencias cauterizadas. ¿Qué quiere decir conciencias cauterizadas? Que de tanto pecar, que de tanto hacer el mal, que de tanto estar acostumbradas a lo malo, ya hicieron callo, ya hicieron una cicatriz, ya no les duele esta situación. Entonces la conciencia queda cauterizada, y esas personas son incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y por eso hay muchas personas que dicen, pues a mí no me preocupa ir por la vida haciéndole daño a los demás, ¿no? Y a veces como cristianos incluso llegamos a tener la conciencia cauterizada al respecto de muchas cosas. Por eso es importante ver el nivel de profundidad del arrepentimiento y de este clamor de conciencia y de convicción de pecado que hace David en estos primeros 3 versículos. Seguimos adelante, ahora entramos a la parte del clamor de confesión y de clemencia. En el versículo 4 leemos, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y cuando vemos esta aseveración que repite varias veces aquí David, podemos preguntarnos, ¿contra quién pecó David? Porque aquí en el versículo 4 le está hablando a Dios y dice, contra ti he pecado. Pero ¿significa esto que David solamente pecó contra Dios? Vemos entonces que los actos de David fueron pecado contra Betsabé, contra Urías, contra su ejército, contra su nación, contra su linaje, es decir, su descendencia, porque hubo consecuencias para su descendencia, contra su familia cercana, y por lo tanto contra Dios, porque romper nuestra comunión con los prójimos es romper nuestra comunión
con Dios. He estado viendo mucho en redes sociales una frase que dice que no puedes alabar a Dios y tratar a las personas como basura. Y esto es cierto, cuando nosotros rompemos, dañamos nuestra relación con las personas, estamos rompiendo nuestra relación con Dios a final de cuentas. Y por eso David dice: contra ti solo he pecado. Pero es necesario analizar esto porque a veces pensamos de que soy yo y Dios. Yo ya le pedí perdón a Dios, no necesito hacer ninguna otra cosa. Si tú me quieres disculpar, es tu problema. Si no, allá tú vas a cargar con eso. Yo ya estoy bien con Dios. No. Tenemos que darnos cuenta hasta dónde llegan las consecuencias de nuestros pecados. En este caso, las consecuencias del pecado de David llegan a su linaje incluso y por futuras generaciones. Leía un comentarista que decía, incluso después de 3000 años, que más o menos sucedió esta historia, aún hoy en día hay quien hace chistes irónicos, sarcásticos, burlones sobre David, que dicen: ay sí, el hombre que era conforme al corazón de Jehová, y mírenlo cómo se comportaba, ¿no? Miren cómo se comportaba David, y de esa manera se están burlando de Dios. Entonces, el pecado de David tuvo consecuencias que llegan hasta nuestros días. Podemos darnos cuenta que a veces también nosotros, cuando pecamos, ocasionamos ese mal testimonio de que la gente empieza a hablar mal de Dios, ¿no? Y a veces nos excusamos diciendo: pues a mí no me importa que hablen mal de mí, no vivo de la gente, no vivo de los demás, ¿no? Pero ¿qué tal que hablan mal de Dios? ¿Te sigue valiendo? ¿Sigue siendo poco importante para ti esa situación? Entonces estamos hablando ya ahí de una conciencia cauterizada. Y a veces como cristianos tenemos la conciencia cauterizada. Y entonces nos podemos dar cuenta esto que es tan delicado, que cuando cometemos un pecado, cuando cometemos un acto así, las consecuencias llegan hasta límites insospechados. Una discusión de papá y mamá el día de hoy, el día de mañana se transforma en una conducta nociva, tóxica del niño, la niña. Cuando adolescente puede transformarse en un trauma, puede convertirse en horas de terapia, si es que hay terapia, y si no, puede convertirse en un patrón que se repite porque eso fue lo que el niño aprendió y va a llegar repitiéndose. Muchos hablan de maldiciones generacionales como si fuera una cosa mágica. Aquí más bien vemos cómo las consecuencias del pecado impactan hacia futuro de una manera en la que tú no te puedes imaginar. Tú puedes decir: es un pecadito, no pasa nada, caray, ¿quién se ha muerto por esto? Muchos lo hacen. Pero cuando reflexionamos, las consecuencias de nuestro pecado llegan hasta límites, generaciones y tiempos y dimensiones que a veces no somos capaces de dimensionar. Piensen ustedes, pensemos en un pecado que hayamos cometido. ¿Hasta dónde ha llegado las consecuencias realmente de ese pecado? Lo mínimo es que es una discusión recurrente en casa. Algún pecado que usted haya cometido, que yo haya cometido, se transforma en por lo menos en una discusión recurrente, y de repente cuando usted está peleando con alguien dentro de la casa, ahí viene y se lo arrojan a uno, ¿no? Es que tú, lo mínimo. Porque si pensamos ya en situaciones más graves, nuestros actos realmente definen el futuro de muchas otras cosas, ¿no? En el versículo 5 leemos: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Algunos comentaristas dicen que aquí podríamos entender que David está acordándose de que de alguna manera él fue producto de una relación de adulterio y así nació él. Esto no es algo comprobado, es solamente una teoría de algunos comentaristas bíblicos. Sin embargo, podemos entender algo sí muy claro aquí en este versículo: es que los seres humanos, en esta oración de David, nos damos cuenta de cómo es que tenemos esa tendencia al mal, lo que llamamos pecado original. Dentro de la doctrina metodista decimos que el ser humano tiene una naturaleza enferma. Los seres humanos estamos con una naturaleza enferma. La imagen de Dios que Él en el Edén puso en nosotros de una forma prístina, bonita, pura, el día de hoy ha sido borrada por esos actos de pecado, esos actos de maldad. Y a veces, incluso queriendo hacer el bien, terminamos haciendo mal. ¿Alguien, por favor, puede ayudarnos leyendo Gálatas 6, versículo 1? Gálatas 6, 1. Por favor, mis hermanos que buscan muy rápido en la Biblia nos pueden ayudar. Gálatas 6, 1, por favor, y le pueden dar lectura. Gálatas 6, 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Vean qué curioso lo que está diciendo. Gracias, hermana Cris. Es muy curioso lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mira, dice, si alguien cometió algún mal dentro de la iglesia, traten de corregirle con amor, con mansedumbre, no sea que ustedes mismos sean tentados y caigan, ¿no? Es decir, la naturaleza humana está tan corrupta que incluso queriendo corregir a alguien puedes pecar porque te enojas así de ver que la persona no quiere entender o que te da una respuesta mala y entonces queriendo hacer el bien terminas incluso haciendo el mal. Te llenas de coraje, te llenas de ira y terminas hablando con odio a la persona. Entonces Pablo dice, estamos tan mal que tenemos que tener cuidado incluso cuando reprendemos, cuando corregimos, cuando exhortamos a las demás personas, porque nuestra naturaleza es así. Proverbios 30:12 nos dice que hay veces que nosotros somos limpios en nuestra propia opinión. Y pensamos que no tenemos este tipo de pecado, ¿no? Yo soy cristiano, no tengo nada malo, yo ya creí en el Señor Jesucristo, cumplo algunos mandamientos, voy al templo con regularidad, miren, yo ya estoy bien. Y precisamente esta oración de David nos ayuda a contemplarnos a nosotros mismos con ese cuidado. Reconocer que la maldad está presente dentro de nosotros. Leía un ejemplo muy curioso que hablaba de un hombre que iba en una embarcación hacia el Polo Norte, iba sentado en el piso y conforme se iban acercando al Polo Norte, este hombre permanecía sentado. Y algunos decían, wow, qué tranquilo está este hombre, ¿no? Ya ¿cómo es que puede superar el frío? Pero otros sabían que no era que el hombre estuviera tranquilo, sino que como se iban acercando al Polo Norte, ya se estaba congelando y no se podía mover este hombre. Entonces nos hace darnos cuenta que a veces damos por hecho tantas cosas, dejamos pasar tantas cosas malas porque ya es normal, nos acostumbramos a lo malo. Y en realidad esto está dañándonos, nos acostumbramos al frío del Polo Norte cuando nos está congelando, nos acostumbramos a vivir vidas de pecado cuando nos está destruyendo y ya es nuestra normalidad vivir dentro de ese entorno de insultos, de golpes, no sé, ¿me siguen escuchando, hermanos? Es que se movió tantito mi micrófono. ¿Sí me oyen? Ah, ya, perdón. Se movió mi auricular. Denme un momento. Ya, ¿ahí me están escuchando, hermanos? Sí. Sí, gracias, hermana. Entonces nos acostumbramos a esas vidas de insulto, de golpes, de violencia, de tantas cosas que decimos, pues es normal, ¿no? En todas las familias pasa y hasta cuando no está lo llegamos a extrañar, ¿no? Bueno, más adelante en el versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Nos damos cuenta en este versículo 6 cómo es que David nos habla acerca de la importancia de tener una relación realmente íntima con Dios, que no sea por encima, que no sea de una religión exterior. Y yo me hacía la pregunta aquí, ¿somos cristianos nacidos de nuevo o solamente seguimos los ritos, las costumbres, los rituales de nuestra denominación, de nuestra iglesia, de nuestra tradición religiosa? Porque aquí lo que está haciendo David dentro de su oración es muy importante este análisis que él hace, porque desbarata el sistema de creencias de su tiempo de Israel, que incluso él fue un gran promotor de los ritos dentro del templo. Renovó toda la liturgia, toda la forma de hacer alabanza dentro del tabernáculo, quería construir el templo, le deja algunos proyectos allá a su hijo Salomón, pero aquí lo que él está diciendo es todos esos ritos en realidad no importan, porque lo que importa, lo que Dios ama es la verdad en lo íntimo. Incluso los israelitas que ofrecían tantas ofrendas no fueron salvos por las ofrendas, sino que por una relación cercana, íntima con Dios. Y a veces nosotros solamente dicen somos cristianos remojados, ¿no? Alguna vez nos bautizaron, nos echaron agua y nosotros mismos a través de nuestros actos invalidamos
nuestro propio bautismo porque nos comportamos como si no fuéramos creyentes nacidos de nuevo. He querido compartirles ya desde hace algún tiempo un sermón que he estado estudiando en clases, que es el nuevo nacimiento de Juan Wesley. Lo haré en algún domingo porque es muy precioso como él exhorta a que lo que le pidamos a Dios a partir de ahora es que somos nacidos de nuevo, que seamos nacidos de nuevo hasta que tengamos esa convicción de que yo soy nacido de nuevo. Si yo te hago esta pregunta, hermana, hermano, ¿tú eres nacido de nuevo? ¿Qué responderías? Y pues algunos dicen, es que sí, pero no tanto. Y como les decía el otro día en el sermón dominical, si no es sí, es no. Entonces hay que tener la convicción de que somos nacidos de nuevo. Versículo 7 dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí David está haciendo una petición que fue movida por el versículo 13 que leímos de segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13, en donde dice, entonces dijo David a Natán, pequé contra el Señor, y Natán dijo a David, también el Señor te ha perdonado, no morirás. Vemos cómo es que Dios siempre da el primer paso. Es maravilloso lo que pide aquí David, poder ser limpio, poder ser purificado, pero Dios es el que da siempre el primer paso. ¿Por qué? Porque Dios preparó al profeta Natán para ir a exhortarlo, le dio la palabra, convenció el corazón de David y entonces él habló. En nuestra vida vemos como Dios también ha preparado todo para que nosotros conozcamos de su palabra, para que nosotros sepamos de él. Y no podemos decir nosotros, pues fue el hecho de que mi decisión de aceptar al Señor Jesús lo que me tiene hoy de este lado. Siempre es gracia, hermanos. Siempre es que Dios preparó las cosas desde antes. Por supuesto que un día tomamos una decisión, pero el Señor ha estado preparando el terreno. Es lo que en nuestra doctrina como metodistas llamamos la gracia preveniente. Desde antes de que viniéramos a nuestro Señor Jesucristo, a sus pies, a pedirle perdón, a ser justificados, a ser lavados, antes el Señor ya preparó todo ese terreno para que nosotros podamos de esa forma venir al conocimiento de él, ¿no? El hisopo, aquí se utiliza la figura del hisopo que se usaba de 3 formas en el Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan en el Éxodo, cuando salen los israelitas de Egipto, con un hisopo ponen la sangre del cordero en el dintel de la puerta. Con un hisopo se hacía el rito de purificación de los leprosos. Con un hisopo se hacía un rito con un sacrificio de una vaca para pedirle perdón a Dios. Entonces, el hisopo que lo está mencionando aquí David, quiere decir que David entiende que para poder venir a Dios y pedirle perdón hay un proceso. Dios nos regala ese perdón, pero no por nuestras lindas caras. Ha habido un precio que se ha pagado, ha habido un proceso que ha acontecido. ¿Y qué es eso? El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no podemos menospreciar ese precio del perdón. Y nos damos cuenta que cuando David habla aquí de purificar con hisopo, se da cuenta de que hay un proceso que hay que seguir, hay un precio que hay que pagar, y el Señor Jesucristo lo ha pagado por nosotros. Y a veces como que no me costó a mí la entrada al cine, me invitaron, pues no lo valoro tanto, ¿verdad? Pero hacemos eso a veces con lo que Cristo ha pagado por nosotros y llegamos a despreciar la salvación que Cristo ha dado por su vida por nosotros. Muy bien, entonces de esta manera vemos cómo está pidiendo el poder ser perdonado, este clamor de la misericordia de Dios, confiesa su pecado, no lo minimiza y pide la misericordia de Dios y se da cuenta de que hay algo que pagar, ¿no? Que él no puede alcanzar a pagarlo, David. Vamos con el tercer clamor, que es por limpieza y comunión. Versículos 9 y 10. Dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí, oh Dios. Esta palabra crear en el hebreo es bara y es la misma palabra que se utiliza en Génesis 1. Quiere decir que se crea algo absolutamente partiendo de la nada, de cero. Dios crea las cosas de donde no había nada, empieza a crearlo todo. ¿Qué significa cuando David dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? Quiere decir que no había nada en su corazón que pudiera servirle a Dios para continuar. Dios tenía que crearle un corazón
nuevo. Es como lo que dice Ezequiel 36, 26 y 28. Por favor, alguien léanos Ezequiel 36, 26 al 28. Ezequiel 36, 26 al 28. ¿Quién lo tiene, por favor, para que nos pueda leer este pasaje? ¿26? Sí, Ezequiel 36, 26 al 28. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y Bien. pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Gracias, hermana. Vemos entonces cómo es que es necesario que Dios nos dé un corazón nuevo. A veces cuando nos equivocamos, hermanos, a veces cuando cometemos un pecado, nuestra manera de querer solucionarlo es, ok, ya pequé, ya pedí perdón, a continuar la vida como estaba. Como cuando estás platicando con alguien, de repente los interrumpen y dices, ¿en qué estábamos? ¿En qué nos quedamos? Ah, bueno, sigamos sobre ese tema. La vida después del pecado no puede ser así. Necesita ser creada de nuevo. Las relaciones humanas cuando se rompen por un pecado no pueden ser así. Intentar hacer lo mismo que se estaba haciendo antes de esa ruptura. Porque si no, eso no va a funcionar. Eso es poner, como decía Jesucristo, un remiendo viejo en algo nuevo, ¿no? Y eso finalmente va a terminar rompiéndose. Necesitamos recomenzar nuestras vidas con un ecosistema diferente. Piensen ustedes en el ejemplo de las personas que a veces llegan a ser adictas a algo, tienen un vicio. Estas personas que tienen un vicio, para poder salir del vicio, necesitan un ecosistema diferente. Es decir, sus hábitos, sus rutinas, su forma de alimentarse, su forma de actividades, sus tiempos, necesitan cambiar. Sus amistades, los lugares que frecuentan, los tipos de entretenimiento que tienen, todo necesita ser nuevo. Porque si esta persona que está, por ejemplo, vamos a decir, en el mundo de las drogas, vuelve a juntarse con las mismas personas, vuelve a estar en el mismo lugar, vuelve a ir a los mismos sitios, eso simplemente lo va a hacer tener recaídas más constantes que cada vez van a ir más abajo y van a terminar acabando con su vida. Lo mismo sucede cuando nosotros pecamos. No podemos reconstruir donde nos quedamos. Tenemos que tirar la barda entera y volver a hacer las cosas. Cambiar, como acabo de decir, ese ecosistema. Nuestra manera de charlar, nuestras amistades, alejarnos de personas nocivas. Y esto no es menospreciar o no tener amor por el prójimo. Es amor propio, hermanos. Necesitamos hacerlo a veces, alejarnos de cierta gente para poder construir una cosa diferente dentro de nuestras vidas. Entonces es importante aquí cuando David pide un corazón nuevo, esto es lo que está pidiendo. Créame desde cero, bará en hebreo, desde cero, otra vez, Señor. Todo lo que ha habido, como cantábamos ahorita en Renuévame, todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Y a veces lo cantamos y es un canto muy bonito y lo expresamos así nada más, pero no nos damos cuenta de la profundidad que eso sucede. Cada vez que tú cometes un pecado, cada vez que cometemos un pecado, necesitamos ser creados de nuevo. En el versículo 11 dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba por un momento con algunos hombres o mujeres, les ayudaba a hacer algunas tareas en específico y se iba. Bajaba, por ejemplo, estaba con los reyes, mientras los reyes siguieran a Dios, pero cuando no, se retiraba. Por ejemplo, en Jueces 16:20 podemos ver cómo Dios se aparta de Sansón y por eso Sansón pierde la fuerza. No es la cabellera la que le daba la fuerza, es Dios el que le daba la fuerza. Y aunque Sansón hubiera tenido la cabellera, Dios ya no estaba con él. ¿Por qué era importante la cabellera? Porque Sansón tenía un voto de nazariato y la cabellera era un símbolo de que estaba en relación con Dios. Sansón violó todos los símbolos del nazariato.
tocó animales muertos, porque se dice que con quijadas de animales muertos mataba a personas o a otros. Se emborrachaba, que era otra cosa que no podían hacer los nazareos. Estaba con varias mujeres, los nazareos no podían tener relaciones sexuales. Y por último, los nazareos no podían cortarse la cabellera. Entonces Sansón violó todas esas reglas y lo último que le quedaba era la cabellera. Y en el momento en el que le cortan la cabellera es como ya simbólicamente, para nada, ya estoy agarrado de Dios. Hagan de cuenta que estaba así con el meñique y cuando le cortan la cabellera se desprende de ahí, de la mano de Dios, él solito, y Dios se aparta de él. Eso lo vemos en Jueces 16:20. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14, también se dice que el Espíritu de Dios abandona a Saúl y a partir de ese momento Saúl empieza a ser atormentado por un mal espíritu. Lo que leemos ahí en primero de Samuel, ¿no? Entonces, hoy en día el Espíritu Santo nos dice Hechos 2, versículos 17 y 18, el Espíritu Santo está con nosotros como creyentes, como cristianos, ya no se aparta de nosotros. Sin embargo, en Efesios 4:30 encontramos que se nos dice no contristéis al Espíritu Santo, es decir, no entristezcan, no pongan triste al Espíritu Santo, no lo hagan entristecer con las cosas que ustedes hacen, porque entonces el Espíritu Santo está con nosotros, no se va de nosotros, pero no opera dentro de nuestras vidas, porque nosotros mismos le ponemos una barrera y le decimos yo no quiero que tú, Espíritu Santo, hagas nada dentro de mí, ¿no? Entonces, cuando aquí David está pidiendo, no quites de mí tu Santo Espíritu, se está refiriendo a que la presencia del Espíritu de Dios actúe haciendo cosas buenas, cosas nuevas dentro de él, los frutos del Espíritu, que le permita desarrollar todas esas cosas que el Espíritu Santo nos da. Ya después podremos quizá hablar de todo lo que hace el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero aquí dentro de la oración de David vemos como que cuando nosotros no solamente basta con que pidamos perdón, no solamente basta con que reconozcamos profundamente nuestro pecado, sino que necesitamos también reconstruir nuestra relación con Dios, limpiar lo que debemos de limpiar y permitirle al Espíritu Santo obrar dentro de nosotros cuando estamos arrepentidos y queremos cambiar. Finalmente, versículos 12 al 19, todo este bloque junto, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Aquí podemos ver en estos versículos cómo es que David quiere restablecer la alegría de la relación con Dios. Cuando entra el pecado, al separarnos de Dios, no sé si ustedes lo han sentido, hermanos, pero nos alejamos de las actividades que nos acercan a Dios, de los medios de gracia, de la iglesia. Cuando hay pecado dentro de nuestras vidas, sea que nosotros hayamos cometido el pecado, o sea que alguien haya cometido pecado contra nosotros, es decir, que nos haya dañado con su pecado, entra una tristeza tan profunda en el corazón, entra un coraje tan grande en el corazón, que lo que menos queremos hacer es estar en comunión con Dios. Nos alejamos tanto, nos empezamos a enfriar, permitimos que todos esos malos sentimientos se apoderen de nuestro corazón y entonces nos alejamos. Y lo que está pidiendo aquí David quiere reconstruir esa alegría, ese compañerismo con Dios, ¿no? Y podemos ver que no solamente David quiere alabar a Dios, sino que quiere agradar a Dios. Porque está hablando de compartir su palabra, de invitar a otros, incluso a venir, ¿no? Con su testimonio a través de las palabras que él ha aprendido, que ha tenido como aprendizaje dentro de esta experiencia. Y podemos recordar la historia en Lucas 7, 36 al 50, si quieren anotarlo, Lucas 7, 36 al 50. Ahí se nos cuenta cómo Jesús entra a la casa de un fariseo llamado Simón, y hay una mujer que lava sus pies con perfume, y entonces toda la casa se llena del aroma de ese perfume, ¿no? Esta mujer no intentaba solamente alabar a Jesús, ¿no? Intentaba agradarle, hacer algo grato para él. Como dice también otro canto, que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Lo que está expresando David en su oración no es solamente
quiero alabarte, Dios, quiero agradarte, que cada uno de mis actos destilen un aroma que los demás puedan percibir y que de lo que yo fui, de ese pecado que fue público o fue privado, se enteraron o todos los vecinos se enteraron de esa situación, que ahora puedan ver cómo mis actos desprenden otro aroma. Que cuando me vean no dicen, yede ya, Señor, no hay nada que hacer con esta persona, está oloroso de pecado, sino que ese aroma pueda ser grato hacia Dios, ¿no? Entonces, recordamos a esa mujer que quiere agradar de esa forma a Jesucristo, ¿no? Y allí en Lucas 7, en el versículo 47, se los leo yo, dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces aquí Jesucristo nos está diciendo que cuando nos es perdonado mucho, nosotros también debemos amar mucho a Dios, mostrar nuestro amor de forma muy grande hacia Dios. Recordamos una historia, no sé si usted la recuerda, la de los leprosos, 10 leprosos, de los cuales regresa solamente uno. Y dice, ¿dónde están los demás? Pues los demás no vinieron, no regresaron. Y a veces, aunque Dios nos ha perdonado mucho, no somos como David en este sentido de querer agradar a Dios a este nivel. Lo que antes no hacía David, ahora quiere volver a hacerlo, dedicarse a las cuestiones del culto. Es un parteaguas ahí en su historia. David, el hombre de guerra, David, el hombre del pecado, y David, el hombre dedicado a la alabanza hacia Dios. Tanto así que les digo, reestructura toda la cuestión del culto en Israel, ¿no? Entonces, vemos cómo incluso esta es una restitución del pecado, porque así como dañó a muchas personas, ahora David quiere bendecir a muchas otras personas. No se trata solamente de pedirle perdón a Dios, sino de pedirle perdón a todas esas personas a las cuales nosotros hemos dañado. Y aquí había dañado a la nación entera, quiere ahora vivir para la nación entera dirigiendo la alabanza hacia Dios. Es por eso que se dice que David es un hombre conforme al corazón de Dios, porque entiende que el proceso de arrepentimiento, y lo vemos dentro de esta oración, es integral, es completo, es gigantesco. Requiere de nosotros mucha participación, ¿no? Decíamos estas tres cosas, que primero nos convenzamos de que nos hemos equivocado, que cobremos conciencia del pecado, que lo confesemos, que pidamos el perdón de Dios, pero que hagamos por reestructurar nuestra relación con Dios, por ser limpios, por reestructurar nuestra comunión y por resarcir el daño que nosotros hemos hecho, ¿no? Hermanos, la religión interna, es decir, todo esto que David está viviendo, es lo que debe de mover nuestra religión externa. Que no vengamos nada más a los actos de la congregación porque sí, sino que seamos movidos por esta transformación del corazón y de la mente. Y de esta manera, la oración de David nos enseña a que cuando cometamos un pecado, debemos tener en cuenta estas tres dimensiones de la oración de David para orar nosotros también. Y espero, hermanos, que de esa manera seamos fortalecidos en nuestra oración, y que la próxima vez que haya una situación así en nuestra vida de pecado, no digamos, pero si yo ya le pedí perdón a Dios, no entiendo por qué seguimos mal, por qué todavía está esto, sino que seamos transformados totalmente. Oremos. Gracias, Padre, por este tiempo de oración que aprendemos de la mano de tu Hijo David, Señor, y que aún hoy, después de tantos años, podemos seguir aprendiendo de cómo, Señor, mostrar nuestro arrepentimiento en la oración y tomar esos compromisos contigo y ser transformados por medio de esta vida de oración. Ayúdanos a vencer el pecado, y que si hemos pecado, Señor, ayúdanos a realmente transformar todo lo que necesitamos transformar para poder venir a ti. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos, solo en ti, Señor, es posible. En el nombre de Jesús. Amén.